Buen día. En esta ocasión realizaremos un análisis filosófico epistemológico de la práctica pedagógica. Somos del grupo 62 y este equipo está conformado por Javnia Pérez, Nadia Varela, Mariana Carranza, Mitzi Salinas, Aide Mata y Montserrat Muedano. Como primer punto, veremos un diagrama de cebolla en donde se encuentran 6 niveles. En el siguiente punto veremos un esquema donde realizamos el análisis. Es importante recalcar que esta entrevista realizada a la maestra Oneida Emalú Cruz Chávez se desarrollaron distintas preguntas donde se nos dio a conocer desde su formación profesional hasta su práctica pedagógica, así como su concepción sobre el conocimiento. Y en la última diapositiva encontraremos los fundamentos de las posturas en donde ubicamos dichas respuestas. En este diagrama de cebolla, el primer nivel sería el supuesto sobre la posibilidad. Encontraremos en el segundo nivel el supuesto preontológico. El tercer nivel nos habla sobre el supuesto ontológico. El cuarto nivel nos habla del supuesto epistemológico. En el cuarto nivel encontraremos lo que es el discurso o la teoría pedagógica. En el quinto. Y el sexto nivel es de la práctica pedagógica en cuestión de la didáctica. En esta diapositiva encontraremos este cuadro donde vamos a ver el análisis filosófico epistemológico, específicamente de 4 preguntas realizadas. El primer nivel es la posibilidad del conocimiento. Y en ese nivel la pregunta determinante ¿es posible conocer? ¿Conocer depende de algo? Y la respuesta que obtuvimos fue que sí es posible conocer y que el conocimiento es infinito. Nunca terminamos de conocer algo, por lo que debemos estar dispuestos a investigar para poder descubrirlo. El conocimiento también debe ser usado para un bien y este debe de tener algún beneficio. Y la posición epistemológica que concluimos como equipo es el criticismo y el pragmatismo. Para el segundo nivel del conocimiento es el preontológico. Y la pregunta que se aborda en este nivel es, ¿quién es el factor determinante? ¿El sujeto o el objeto? Para esta pregunta, la respuesta fue: el conocimiento depende del sujeto. El aprendizaje no es responsabilidad completa del maestro, o sea, un agente externo. Tú tienes que saber que para aprender tienes que ser responsable. Todo aporta, no debes de cerrar tu mente al conocimiento. Y la posición epistemológica a la cual corresponde es al subjetivismo. En el nivel ontológico, la pregunta que se realizó fue: ¿cómo existen los objetos del conocimiento? Y la respuesta que se nos dio fue: el conocimiento está ya a nuestro alrededor. Esta ya es la naturaleza. Y la posición epistemológica en el que lo ubicamos fue el realismo. Ahora el siguiente nivel, que es el cuarto, es el epistemológico. Aquí encontramos la pregunta o se realiza la pregunta de ¿cuál es el origen del conocimiento? Y la respuesta que obtuvimos fue: el conocimiento viene de Dios, nos da la capacidad. Compartir experiencias para aprender, consejos y conexión entre maestro y alumno. En la posición epistemológica que determinamos fue el apriorismo. Bien, ahora pasaremos al apartado de los fundamentos de las posturas.
nos encontramos con el criticismo y el pragmatismo. De acuerdo a la lectura de epistemología y educación, consideramos que está en la parte de criticismo porque el criticismo examina todas las afirmaciones de la razón humana y establece criterios rigurosos, cuestiona los motivos y pide cuentas a la razón humana. Su proceder no es dogmático ni escéptico, sino reflexivo y crítico, así que viene a ser una media entre la temeridad dogmática y la desesperanza escéptica. Esto lo podemos ver en la página 98 en el párrafo 3. El segundo nivel, como ya se había comentado, el fundamento de la postura que colocamos es el subjetivismo. Antes de eso, me gustaría retomar un poquito la parte del criticismo, que el siguiente párrafo nos menciona que, partiendo de su concepción naturalista y voluntaria del ser humano, el pragmatismo enseña: la verdad no es un valor teórico, sino tan solo una expresión para designar la utilidad, para designar aquella función del juicio que conserva la vida y sirve a la voluntad del poderlo. Esto está en la página 23, en el párrafo 4. No sé si mi compañera podría leer el siguiente, por favor. Sí, también para encontrar esa postura ante el criticismo y pragmatismo, podemos decir que el pensamiento y el conocimiento están ciertamente en la más estrecha conexión con la vida, porque están inciertos e insertos en la totalidad de la vida psíquica humana. El acierto y el valor del pragmatismo radican justamente en la continua referencia a esta conexión. Eso lo podemos encontrar en la página 30 en el párrafo 5. Y bueno, comentando si tienen algún comentario sobre lo que se dijo en la entrevista acerca del por qué lo pusimos en esta postura. Sí, en la parte del pragmatismo lo consideramos o lo clasificamos en este apartado porque en todo su discurso nos habla sobre la utilidad del conocimiento que le debe dar el sujeto para que éste pueda llevar a cabo su proceso de aprendizaje. Entonces, es determinante que el sujeto deba de tener ese sentido de utilidad en lo que está aprendiendo para que así tenga relevancia y a su vez también detectar en la parte del docente las necesidades que tiene el agente para que pueda llevar a cabo este proceso. También haciendo referencia a algunos de los libros de la bibliografía que tenemos. En cuestión, Navarro en la página 39 nos dice que su verdad, pensamientos, fines prácticos del hombre, estos tienen que ser útiles y a su vez los tiene que aprovechar para que sepa responder a las necesidades o problemáticas de su vida cotidiana. Aparte de que ésta va a tener todo el conocimiento que ya aprendió, se va a ver reflejado en una conducta práctica. También tomando otra referencia, en Zamudio, en la página 95, nos dice que abandona el concepto de la verdad en el sentido de la concordancia entre el ser y el pensamiento, esto es decir, la parte empírica. A mí igual me gustaría retomar esta parte del criticismo, que una cita que tomé fue que dice que es aquel método de filosofar que consiste en investigar las fuentes de las propias afirmaciones. En la entrevista pudimos escuchar que la maestra nos mencionaba que ella se dedicaba también al homeschool. Entonces ella pues nos dice que a partir de ella querer hacer este homeschool, pues tuvo que investigar ya sea con diferentes medios, ya sea familia, amigos o en internet, en libros, para poder realizar o desempeñar esta práctica. Entonces, por esta parte, pues consideramos como equipo la parte del criticismo. Sí, aparte de que también menciona, como ya se había dicho anteriormente, dice que uno pues nunca termina de conocer y debemos estar dispuestos a seguir conociendo
o investigando. Y es una parte fundamental del criticismo en donde dice que hay que dudar, siempre hay que dudar y hay que investigar y hay que ir más allá de lo que pensamos conocer, pero en realidad no lo hemos conocido con totalidad. Sí, así es. Como lo comentan ustedes, esto es básicamente para descubrir, para conocer y fundamentar nuestras investigaciones y nuestros saberes para así utilizarlo para el bien personal y colectivo. Sí, también otro punto que hay que rescatar en cuestión de la respuesta que nos estuvo dando en la entrevista es que siempre se debe tener esta disponibilidad para poder aprender y dudar de todo lo que se nos está diciendo. Entonces, haciendo referencia de igual manera, pero ahora es otro autor que es Hessen, en la página 31, nos dice que el criticismo da esta connotación o es aquel método de filosofar que consiste en investigar las fuentes de las propias afirmaciones y objeciones y las razones en las que las mismas descansan, método que da la esperanza de llegar a la certeza. Bien, pasando al siguiente, lo nombramos subjetivismo. El sujeto determina al objeto. El subjetivismo, como ya indica su nombre, limita la validez de la verdad al sujeto que conoce y juzga. El subjetivismo afirma que el conocimiento humano depende de factores que residen en el sujeto cognoscente. Esto lo podemos encontrar en la página 92, párrafo 4. También dice que el subjetivismo busca el fundamento del conocimiento en el sujeto, ubicando la esfera de las ideas y todo el conjunto de principios del conocimiento en el sujeto, que se convierte así en el punto del que depende, por decirlo así, la verdad del conocimiento. Eso lo vemos en la página 138, párrafo 1. ¿Alguien que quiera comentar sobre el por qué de lo que escuchamos en la entrevista nos hizo ponerla en esta postura del subjetivismo? Sí, nos decía que el conocimiento, como ya lo comentamos hace un rato, depende del sujeto, ¿no? El aprendizaje, pues como se ve, no es responsabilidad total de los agentes externos a los que estamos inmersos en los diferentes ámbitos que nos desarrollamos. Entonces, eso nos quiere decir que nosotros somos el potencial para poder desarrollar nuestro aprendizaje, porque como lo mencionaba la maestra, de lo bueno y de lo malo tienes que aprender y tu mente no debe estar cerrada a ninguna fuente de conocimiento, ¿no? Entonces, depende de uno como persona, como sujeto, el querer aprender de lo que está a nuestro alrededor, porque todo aporta y todo es un recurso para poder seguir aprendiendo lo que se nos muestra y también lo que nosotros queremos que se nos muestre. Ir más allá de lo que alguien nos dice sobre algo para poder tener un conocimiento más reforzado. Sí, igual como menciona mi compañera Monse, la maestra nos comentaba que ella aprendió que a pesar de que consideras que no tienes buenos docentes que te enseñen, siempre tienes algo que aprender de ellos, que a pesar de que haya cosas malas en ellos, todo lo puedes tomar como un aprendizaje. Y igual nos decía que todo esto pues depende de cómo lo ve el sujeto, ¿no? Si tú notas que hay deficiencia en la enseñanza de este docente, pues tú tienes que, como individuo autónomo, pues tener esta capacidad de investigar, averiguar más sobre el tema que hizo falta retroalimentar, porque sabes que lo necesitas. Sí, de hecho es una parte que ella nos comentaba,
que decía que cuando quería lo de Horse School, pues ella investigó, ¿no? Porque quería aprender más para ayudar, para ayudarse como persona y también para ayudarle a su hijo, para darle clases y pues mejorar en lo que ella ya sabía, pero quería como capacitarse para, pues sí, ser mejor en esa rama que a ella pues le gusta, que le llama la atención. También en determinado momento de la entrevista nos comentaba una experiencia que tuvo con su papá. Entonces, cuando ella estaba pequeña, decía que tenía pues eso, ¿no? Que tenía manos docentes y que al fin, o sea, al final la responsabilidad era de ella misma, es decir, del sujeto. Entonces, retomando una cita, en la página 138 de Zamudio nos dice como parte de las características del subjetivismo es que esta determinación se manifiesta como una producción del objeto. Se está cortando un poco, amiga. Y bueno, continuamos. Bueno, esas son las razones o los motivos por el cual colocamos en esta postura del subjetivismo a la docente. Pasando a la siguiente postura, que es el realismo, nos dice que el realismo crítico trata, como se ve, de asegurar la realidad por un camino racional. Esta forma de defenderla parece insuficiente, pero a otros representantes del realismo, la realidad no puede, según ellos, ser probada, sino solo experimentada y vivida. Las experiencias de la voluntad son más concretamente las que nos dan la certeza de la existencia de objetos exteriores a la conciencia. Esto lo podemos ver en el libro de Epistemología y Educación en la página 52, párrafo 4. Igual el motivo por el cual la pusimos en esta postura, si alguien lo quiere comentar. Bueno, decía durante la entrevista, que al hacerle esta pregunta nos decía que el conocimiento ya está a nuestro alrededor, que ya está en la naturaleza, como ya se había mencionado en la diapositiva anterior, y que el conocimiento está en todo lo que en todo lo que nos rodea. Y como lo podemos ver en la misma lectura de Epistemología y Educación, podemos ver que hay tres tipos de realismo. Está el realismo ingenuo, el realismo natural y el realismo crítico. Sin embargo, nosotras consideramos ponerlo en el realismo crítico porque pues sí genera criterios que se fundamentan en bases científicas. Sí dice que ya está el conocimiento ya está puesto, sin embargo hay que indagar y hay que investigar más allá de lo que ya se muestra. ¿Alguien más quiere comentar algo? Bueno, pasamos al siguiente fundamento que sería el apriorismo. Pues la verdad a mí fue uno de los que más llamó mi atención y que me gustó que entre equipo pudimos pues rescatar varias cosas de él, que pues aquí nos menciona que la posición epistemológica que ve al pensamiento en la razón, la fuente principal del conocimiento humano se llama racionalismo. Este viene de ratio, que es igual o significa razón, y está el racionalismo teológico. Bueno, ¿alguien gusta leer la siguiente parte?
Sí, dice, el empirismo, la única fuente del conocimiento humano es la experiencia. Y aquí nos decía que la mediación entre el racionalismo y el empirismo es el apriorismo, porque se considera la experiencia y el pensamiento como fuentes del conocimiento. Y aquí en el apriorismo, los elementos a priori se conciben como recipientes vacíos que se llenan de experiencias. En palabras del apriorismo, existe un principio fundamental que dice, las intuiciones son ciegas sin los conceptos. Esto viene en la página 128, en el párrafo 4. Y que el conocimiento no se agota de la experiencia. En esta parte pusimos que está en la postura del apriorismo, sin embargo nos costó, elegimos esta postura por una respuesta que dio ella, en la que dice que el conocimiento viene de Dios. Entonces, por esa parte de la respuesta es que pusimos la parte del racionalismo. Porque pues dice que, bueno, aparte de que el racionalismo también tiene diferentes tipos de racionalismo, como es el trascendente, el teológico, el teognóstico, el inmanente y el lógico, lo pudimos ubicar en lo que es el racionalismo teológico, en donde dice que Dios ocupa el lugar del nous, de la mente, el conocimiento en el intelecto, y pues todo esto, este conocimiento viene de una iluminación divina. Pero no solo nos habló que el conocimiento viene de Dios, habla también de la experiencia. Si alguien quiere comentar sobre esa parte. Sí, bueno, nos comentaba a partir de este concepto que ella ha ido aprendiendo y ha compartido experiencias para poder reforzar su práctica de enseñanza y también de aprendizaje, como ya lo habíamos mencionado, a partir del consejo y la conexión entre maestro y alumno, porque se formaba esa empatía y se iban formando esas relaciones experienciales para así poder enseñar desde cero para notar un gran avance en el alumno. Y pues se daban las experiencias porque se centraba en los estilos de aprendizaje, en la edad, en el contexto, y pues todo lo que se daba era una enseñanza personalizada claramente con cada sujeto. Entonces, cada uno de nosotros tenemos experiencias diferentes porque aprendemos diferente, explicamos diferente, retenemos la información de diferente manera y entonces las experiencias pues se daban, ¿no? Sí, igualmente me gustaría citar esta parte que dice, el empirismo, en la parte de el empirismo materialista, dice que la materialista considera a la experiencia como resultado de la acción de los fenómenos del mundo exterior sobre los órganos de los sentidos del hombre. Entonces, pues sí, como comentaban mis compañeras, a mí este apartado fue como uno que llamó en especial mi atención, porque pues pudimos comparar que a pesar de ser empírico, pues también tenía ciertos rasgos de racionalismo, ¿no? Y cuando nos habla sobre, en la entrevista nos menciona que pues sí, a partir de que ella empiece a enseñar a los niños pequeños, pues que ella los veía como, pues como una hoja en blanco y que a partir de esto ella iba a poder crear diferentes, pues sí, experiencias y crear conocimientos a estos alumnos. También haciendo referencia a esta parte empírica que retoma la docente que entrevistamos, es que cuando le realizamos la pregunta de en qué teórico se basa o qué teorías utiliza para la implementación de su práctica docente, nos mencionaba dos. Sin embargo, voy a retomar únicamente uno, en el cual nos dice que Chomsky retoma esta parte o da esta propuesta de retomar la experiencia en la lengua materna que ya tienen. Entonces, si ya tuvo las habilidades o las capacidades para desarrollar en un primer momento su lengua materna, que es el español, entonces ya tiene esos elementos
para poder desarrollarlos en su segunda lengua, porque dice que también da clases de inglés. Entonces, pues ahí pues prácticamente se ve la parte de la experiencia del sujeto para que la pueda manejar en su nuevo aprendizaje. El segundo autor que les comento que también estuvo mencionando es Hermie Gardner, en el cual nos explicó cómo se va desarrollando su teoría y todo este proceso que se lleva a cabo es a partir de la práctica, de la experiencia, en el cual tiene 3 momentos. Uno es la presentación del tema que vaya a ir desarrollando, sin importar que sea de inglés o de alguna otra materia. El segundo es la práctica y posteriormente ya es la producción, que tiene esta connotación de la proyección del conocimiento de los aprendizajes que estuvo desarrollando, aprendiendo. En el libro de Epistemología y Metodología de Navarro, en la página 48, justamente nos dice estas 2 posturas, ¿no? Que para el apriorismo, nuestro conocimiento presenta elementos a priori, es decir, anteriores. Así es. Y tomando un poquito la otra postura, que era el racionalismo teológico, ella nos mencionaba que pues el conocimiento, como ya lo habían dicho mis compañeras, era que el conocimiento viene de Dios, ¿no? Porque se tiene que desarrollar una responsabilidad con Él, porque viene de una vocación, de una misión de vida y de un llamado para compartir con los demás. Esto con la función de servir a los alumnos, al país y a la sociedad. Entonces, pues nosotros determinamos esa postura y, como dicen mis compañeras, ¿no? Se nos hizo algo muy interesante porque veíamos tanto la experiencia que ya estaba dado por la naturaleza y entonces dijimos, se tiene que encontrar un punto medio y fue por el cual pusimos esta postura del apriorismo y que de una u otra forma nos dicen de dónde podemos aprender, de dónde se puede dar el conocimiento y cuáles son los factores que determinan el poder conocer las características de una persona, de un objeto, de un lugar y en sí de una práctica pedagógica, de una práctica educativa, de una enseñanza, de un aprendizaje y pues toda la experiencia que ha vivido nos ha sujetado o nos ha impulsado a querer conocer aún más y pues encontramos esos puntos importantes, ¿no? Sí, de la misma manera como ya se mencionó, como vimos esta mención sobre Dios, que es quien da el conocimiento, y esta parte que también retoma mucho sobre la experiencia, pues optamos por el apriorismo, que es el que se inclina un poco más a lo que es el racionalismo, puesto que su primer respuesta al hacer esta pregunta final de cuál es el origen del conocimiento fue, sin dudarlo, lo que dijo fue que el conocimiento viene de Dios y que Dios es quien da la capacidad. Por eso el seleccionar el apriorismo como postura, por esa parte. También porque pues es un punto interesante porque da, como lo mencionó en la entrevista, da clases personalizadas de inglés, sus grupos son muy pequeños, da clases personalizadas a su hijo de acuerdo a sus necesidades, pero también da como capacitación o talleres en un instituto bíblico. Entonces, esta parte es interesante en el que sí tiene esta parte de que Dios es quien le da el conocimiento y Dios es quien le da ese llamado de lo que va a hacer. Sin embargo, toma mucho en cuenta lo que es la experiencia y los intereses y necesidades de cada persona que tiene para adquirir este conocimiento. Sí, y justamente, o sea, retomando estas ideas que nos estuvo brindando, es que sí, ok, da la parte racional en cuestión de que racional y empírica. ¿Por qué? Porque tenemos que Dios
ya creó todas las situaciones, todo lo que existe allá afuera en el mundo, las plantas, la silla, la mesa, todo, ya fue creación de Dios. Entonces ahí está la parte que ya mencionamos, que es racionalista teológico, pero dice que cómo vamos a conocer esas cosas, ¿no? Pues va a ser a partir de la experiencia, de las sensaciones que tengas en contacto con el exterior, para que así puedas tener una manipulación y pues aprender de ellas. Entonces eso me lleva a retomar una cita en el libro de Epistemología y Educación, en la página 48 de Navarro, nos dice que se considera Kant como el fundador del apriorismo. Toda su filosofía está denominada por la tendencia a mediar tanto el racionalismo de Leibniz y Gold como el empirismo de Locke y Home. Así lo hace declarando que la materia del conocimiento procede de la experiencia y que la forma procede del pensamiento. Con la materia se significan las sensaciones, como ya se mencionaban. Estas carecen de toda determinación y orden, representan un puro caos. Nuestro pensamiento crea el orden de este caos, enlazándolos y conectando los contenidos de las sensaciones. Entonces, pues retomando lo que se estaba diciendo anteriormente, es las situaciones, las partes objetivas o tangibles ya existen. Simplemente a partir de las sensaciones vamos a poder dar esta apertura para conocerlos y manipularlos. Bien, y retomando lo que dice mi compañera, me denota la frase que dice: las ilustraciones son ciegas sin los conceptos. El conocimiento no se agota de la experiencia. Y era lo que ella nos decía, ¿no? Que siempre buscáramos en las ideas que Dios nos daba, en las necesidades que Dios nos iluminaba, para poder ver qué era lo que necesitábamos conocer y cómo lo íbamos a conocer, ¿no? Darle ese concepto a nuestras propias ideas para que en base a nuestra experiencia denotáramos pues el conocimiento que ayudara no solo a nosotros, sino pues a todos nuestros seres que nos rodean. Sí, igual que ustedes coincido con esto del aprender a partir de las experiencias, como se menciona en el empirismo, y estas experiencias pues pueden ser internas y externas con uno mismo y externas con el mundo y el exterior. Y esto pues va a ser a partir, como nos mencionaba mi compañera Aide, a partir de las sensaciones, y estas pues nos van a dejar impresiones en nuestras memorias, en nuestra memoria y en nuestra fantasía, y esto conlleva a, pues sí, a seguir explorando y a que a partir de esta observación de lo que hemos visto, pues querer conocer más. Sí, y pues creo que al final de la entrevista y de todo el análisis que llevamos a cabo, tanto durante la aplicación como en este apartado, pues es un momento de reflexión, ¿no? Porque sabemos que siempre vamos a poder conocer algo y pues siempre nos vamos a llenar de algo nuevo, ¿no? Llegamos a un lugar y conocemos personas, conocemos cosas, sensaciones, y por medio de todo eso nosotros tenemos un conocimiento y pues podemos ir rellenándolo o complementándolo, y esta fue una gran experiencia que nos llenó y que como pedagogos pues a nosotros nos sirve para cultivarnos en cuanto a nuestras prácticas pedagógicas que vamos a llevar a cabo en el futuro, ¿no? Porque pues las nuevas generaciones son el pilar de lo que se va a construir más adelante, y es importante conocer las de distintas personas para poder complementar la nuestra, saber en qué mejorar, porque lo que demanda ahora es la mejora educativa, y fue una experiencia pues muy grata el poder contar con este testimonio acerca de pues la práctica pedagógica y el análisis
filosófico epistemológico. Sí, como conclusión en equipo, pues pudimos, la postura en la que la pusimos es con respecto a la posibilidad del conocimiento, si es posible conocer, en el subjetivismo, con respecto al nivel ontológico del conocimiento, la colocamos en realismo, y con respecto al nivel epistemológico del origen del conocimiento, la colocamos en la postura del apriorismo. Sí, claro, y como podemos darnos cuenta en esta relación que ya es como parte de la conclusión, podemos ver que tiene una íntima correlación una con la otra, es decir, a conocer pues de las cosas tangibles. Y para poder tener este acercamiento, ¿quién va a tener este conocimiento? Pues va a ser a partir del sujeto. Y pues de igual manera en el pragmatismo a partir de la práctica. Entonces, pues considero que cada docente que lleva determinante en cuestión de una proyección de la mente, y eso lo hace en su contexto de su realidad. Entonces, sabemos que no todas las personas tienen o llevan a cabo su misma práctica de acuerdo a los diferentes factores que influyen en esta. Sin embargo, pues a todos creo que se les debe de aprender algo, sea en el sector en el que esté, en el nivel en el que esté, siempre rescatar de alguna manera lo que nos interesa, y como está también la parte crítica, que es siempre cuestionar todo y tener una mayor, en cuestión de la investigación, aproximación a la verdad, pero pues nunca se termina de conocer, porque el conocimiento es infinito. Pues eso sería todo con respecto a nuestro análisis filosófico epistemológico de una práctica pedagógica. Gracias. Muchas gracias por su atención. Listo, muchas gracias. Gracias. Gracias.